No es prudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. Es saludable recordar que el más fuerte puede debilitarse y el más sabio puede equivocarse. Gandhi. ¿Alguna vez te has planteado si eres demasiado o lo suficientemente humilde? Para mí, la humildad es fundamental para influir, dirigir y liderar a otras personas. Hoy vamos a hablar de humildad y liderazgo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Jefe Líder. Soy Jesús Soler y hoy vamos a hablar sobre liderazgo, pero también sobre lo importante que es la humildad para influir, dirigir y liderar mejor a los demás. Desde mi punto de vista es uno de los dos valores fundamentales que tenemos que tener a la hora de dirigir un equipo, y por ello te traigo aquí un episodio completo sobre la humildad para decirte lo que yo creo que es humildad, lo que creo que no es humildad y aportarte ese granito de arena para quizá que pienses de una forma diferente y que te sirva para aplicarlo con tu equipo, con tu entorno personal y profesional. Bien, pero antes de empezar, déjame como siempre que te dé dos avisos. El primero de ellos es que si no te has suscrito todavía a mi newsletter, lo hagas. Es una lista de correo electrónico con la que comparto diariamente un tip que se lee en menos de 2 minutos de liderazgo y gestión de equipos, desarrollo personal y profesional, en definitiva. A través de esa newsletter, aparte de este podcast, a través de esa newsletter es el medio principal por el que comparto todas las formaciones y eventos que saco, y colaboraciones también. Por ahí te comparto los episodios del podcast, de los episodios de YouTube que voy publicando, también las formaciones que saco y los eventos que hago también. Por tanto, únete a esa newsletter si todavía no formas parte de ella, porque ahí es donde te vas a enterar de todo lo que puedes absorber de mí en algún sentido. El segundo aviso que te quiero dar es que este mes de enero he lanzado no una, sino 2 formaciones. La primera de ellas es mi curso de Jefe a Líder, que le he puesto nombre en honor a este podcast. Este curso consiste en una formación de 4 meses con acompañamiento, es decir, nos vemos todas las semanas de 1 a 2 horas para tratar tanto los problemas que han tenido cada jefe de equipo liderando su equipo, como las dudas de clases anteriores. Luego vemos una parte de formación y también de preguntas y respuestas sobre esa sesión. Al final nos juntamos todas las semanas durante 4 meses, en algunas ocasiones se nos alarga alguna semana, y acabo de empezar este mes de enero la segunda edición con 3 alumnos. Si te resuena contigo, si llevas tiempo liderando un equipo pero quieres ver un punto de vista diferente, si este podcast te aporta, estoy seguro de que este curso puede ser una verdadera transformación para ti. Así que te animo a contactarme por cualquiera de mis redes sociales o de los medios que encuentres y unirte a la siguiente edición. Solo saco 5 plazas cada 3 o 4 meses, así que te animo a que me contactes cuanto antes para no quedarte sin tu plaza para la siguiente edición. El segundo curso que he lanzado también este mes de enero es un curso en formato audio con 24 audios con mucho valor. Si te gusta este podcast, este curso te va a encantar y además tiene un precio muy bajo. Y en cada audio te vas a encontrar mucho valor. Y la promesa de este curso es crear la mentalidad adecuada para conseguir cualquier objetivo que te propongas y para influir más como persona. Es decir, este ya no es tanto orientado a la parte profesional, aunque te va a servir también, sino más orientado a que tú como persona te conviertas en una persona influyente y que desarrolles la mentalidad adecuada para alcanzar todos tus objetivos. Es un curso básicamente de mentalidad y liderazgo personal. Muy bien, y dados estos 2 avisos, empezamos con el contenido de hoy. Y hoy hemos venido aquí a hablar de la humildad. Como te decía al principio, para mí la humildad junto al respeto son los 2 valores fundamentales que todo líder debe manejar y aplicar en su día a día. Y considero que no solo debería ser para mí, sino para cualquier persona que lidere un equipo. Como siempre digo, el ego solo construye barreras, pero la humildad destruye esas barreras, nos abre puertas, nos elimina todas las resistencias de las personas que pueda haber en un primer momento, ¿no? Cuando llegamos a un equipo y las personas tienen resistencia a ver cómo vamos a actuar como jefes de equipo.
elimina todas esas resistencias y también te permite aprender porque baja nuestras propias defensas también a lo que los demás nos pueden aportar y por tanto nos permite situarnos en el mundo real. Yo siempre digo esto, que la humildad te sitúa en el mundo real y además te permite aprender de todo y de todos. Está muy relacionado y es muy necesario tener una gran autoestima o una autoestima alta y no tener miedo. Es decir, el ego estaría relacionado con el miedo porque nos levanta esas barreras porque nos estamos protegiendo de los demás. En cambio, el tener una buena autoestima es imprescindible para poder ejercer correctamente esta humildad. Una persona con seguridad y autoestima no tiene nada que demostrar y baja todas sus barreras al mínimo y se permite absorber de los demás y compartir con los demás. Sin miedo, sin ego y con humildad, se te van a abrir todas las puertas a nivel personal y profesional y vas a poder llegar hasta donde quieras. Quizá hay veces que te has planteado si eres lo suficientemente humilde. Esto puede ser porque ha pasado algo que te ha hecho planteártelo, porque alguna persona te ha dicho que no lo eres o incluso porque tú mismo te lo planteas. Quizá sea verdad, quizá no. Creo que no es importante. Lo importante creo que está en hacerse esa pregunta. Si tú has conseguido hacerte esa pregunta, ya has dado el primer paso para empezar a cambiarlo y al menos para ser consciente de si lo eres o si no lo eres. Creo que la clave está precisamente en hacerse esa pregunta. Si eres capaz de hacerte esa pregunta de si eres lo suficientemente humilde, creo que ya lo estás siendo de por sí. Así que el primer paso sería plantearnos si es cierto que somos humildes, que somos narcisistas, y el segundo, demostrar con acciones que no vale con decirlo, hay que demostrarlo. Pero como te digo, si te has conseguido hacer esta pregunta de si eres lo suficientemente humilde, es muy probable que ya lo seas. Bien, y vamos a empezar con una definición de humildad. He cogido varias definiciones y, como siempre, he hecho la mía para explicarlo de una forma sencilla. Para mí, la humildad sería esa virtud o cualidad de saber de lo que eres capaz y conocer también tus debilidades y saber actuar conforme a ello. Y un aspecto fundamental para mí de la humildad y de la definición es que esta virtud lo que implica es que no puedes creerte ni mejor ni tampoco peor que nadie por ocupar un puesto, por ocupar una posición dentro de una organización, socialmente, etc. Al final, como siempre digo, todos somos animales humanos y creo que es inherente a la humildad el no creerse ni más ni menos, ¿vale? Por eso digo que también hace falta una gran autoestima, porque no debemos confundir la humildad con creernos menos de lo que somos. Al final, todos, si has tenido cierto trabajo en ti mismo, pues tenemos un valor, ¿no?, para los demás, que para eso somos todos animales humanos, como digo. Entonces, para bien y para mal, no debes ni creerte mejor ni creerte peor que los demás. En definitiva, ser consciente de todas esas virtudes que tienes, todos esos defectos, y ser lo suficientemente humilde para pasar a la acción y corregirlos. Y para poder explicarte un poquito más mi visión de este valor, quiero hablarte un poco de dos acepciones o dos orientaciones que se le da a la humildad que desde mi punto de vista son falsa humildad. Es decir, no estaríamos hablando del concepto de humildad que yo te transmito en este episodio. La primera de ellas es la inseguridad y la segunda la irresponsabilidad. Las dos son, como te digo, una humildad malentendida. La primera de ellas, la inseguridad, sería el creernos menos de lo que somos y por esa inseguridad, por esa falta de autoestima personal, el permitir que los demás hagan lo que quieran porque no nos sentimos capaces o lo suficientemente valiosos para imponer nuestro criterio o para decir cómo se deben hacer las cosas. Esto a la hora de dirigir un equipo puede ser un verdadero problema. Y se soluciona básicamente trabajando en ti, en tu autoestima, en tu seguridad personal y adquiriendo habilidades, recursos suficientes para ejercer tu puesto con profesionalidad y además crecer como persona para poder influir más a los demás. La segunda orientación de humildad malentendida sería la irresponsabilidad. Es decir, yo no asumo ese rol de líder porque interpreto que los demás están suficientemente capacitados y que por tanto yo no soy nadie para, dirigir el asunto, tomar las riendas del equipo y ser el que marque la pauta de las formas de comportarse, de la forma de actuar, de los procedimientos y, en definitiva, del funcionamiento general de ese equipo. Hay muchas ocasiones, y esto lo he observado muchas veces, tanto en mí mismo como en otros líderes a los que he acompañado, y es que no somos conscientes del poder que tenemos como líderes. Muchas veces nos comportamos como uno más dentro del equipo, pero lo que nosotros decimos tiene influencia en el equipo porque somos los jefes. Entonces tenemos que ser conscientes de ese poder que a lo mejor a veces no somos conscientes, ya sea por una excesiva humildad, por una inseguridad o incluso porque simplemente somos humildes y no pensamos que tener un puesto sea mejor que no tenerlo. Pero muchas veces no nos damos cuenta del poder que ejercemos o de la influencia que tenemos como jefes de ese equipo. Y esto lo he visto para bien y lo he visto para mal. Lo he visto en personas que no eran conscientes de la influencia que tenían y por tanto daban órdenes sin ton ni son y sin ningún razonamiento lógico por detrás. Y también lo he visto en el sentido contrario de alguien que, como no se cree mejor que los demás, no
coge las riendas y no influye lo que podría o lo que debería en el equipo. O influye, pero como no es consciente de que lo hace, pues no hace las cosas del todo bien o no se implica lo que debería implicarse, ¿vale? Entonces, en esto, todas estas ideas que te comparto aquí, espero que puedas sentirte identificado con algunas y que detectes, pues, si en algún momento lo has visto externamente o lo has experimentado tú para poder corregirlo. También me gustaría comentarte 2 síndromes muy comunes a los que les dedicaré otro episodio completo a ellos, porque creo que son muy importantes. Uno de ellos es el síndrome del impostor, es decir, el no creernos con recursos o habilidades o el no creernos la persona adecuada para liderar ese equipo, para ocupar ese puesto o para hacer un cometido concreto que nos han encomendado. Al final, el síndrome del impostor es ese síndrome en el que nosotros no nos sentimos suficiente para ejercer la tarea que tenemos que ejercer. O no pensamos que estemos lo suficientemente capacitados, ¿vale? Ese miedo. Ese síndrome lo trataremos más adelante. También debemos conocer o ser conscientes de que existe el síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger básicamente es un estudio que se hizo, estadístico, en el que se demuestra que las personas más capaces o que desarrollan una mayor competencia o que tienen un desempeño superior al resto son las más humildes, y por el contrario las personas que menos capacidades, recursos, herramientas y, digamos, capacidades profesionales tienen, se creen mejores que los demás. Es decir, que esto es inversamente proporcional al talento. La mayoría de las personas con un alto desempeño tienen una humildad grande, y las personas con un bajo desempeño por lo general tienen una humildad alta. Así que aquí te dejo estos 2 síndromes porque creo que pueden aportarte alguna idea para liderar mejor. Bien, ¿y qué ventajas me puede traer a mí como persona y como líder de un equipo el ser humilde? Pues aquí te traigo 7 ventajas que te va a proporcionar tener una humildad bien construida. El primero de ellos es el aprendizaje constante de todo y de todos. Como he dicho al principio, si nosotros conseguimos tener la humildad alta y el ego bajo, eso nos va a abrir a bajar todas las barreras, tanto nuestras como de los demás, y nos va a permitir absorber de todo el mundo. Si nosotros vamos con ego, esas personas van a levantar las barreras y no me van a permitir, lo primero, no van a querer enseñarme nada, no van a querer aportarme o asesorarme para que tome buenas decisiones, y no voy a poder aprender de ellos porque no me van a permitir acercarme. Si yo me acerco con humildad, voy a poder absorber todo lo que esas personas saben y cuanto antes ponerme al día para ser el más apto o el más capaz de liderar ese equipo. Y también el mantener una mentalidad del eterno aprendiz, como se llama, nos va a permitir aprender de todas las situaciones que vivamos y de todos los obstáculos, personas y eventos que nos encontremos en nuestro día a día. La segunda ventaja es la generosidad. La humildad nos va a permitir ser generosos con los demás, y eso rápidamente va a tener un retorno muy fuerte hacia nosotros. El ser humano está hecho para vivir en grupo. El hecho de ser generosos con los demás hace que el resto de personas, por sesgo de reciprocidad, quieran devolvernos eso que nosotros les estamos aportando. Por eso, si nosotros tenemos la humildad baja, vamos a ser mucho más generosos y eso nos va a traer un retorno instintivo y rápido de los demás. Esto también está relacionado con una mentalidad de abundancia. Si yo estoy dispuesto a dar, los demás van a querer también devolverme y voy a recibir mucho más. La tercera ventaja de tener una buena humildad es reconocer los propios errores y poder corregirlos. Aparte, obviamente, de dejarnos asesorar y permitir que los demás también nos aconsejen sobre lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Y ese punto de vista externo nos va a permitir evolucionar muchísimo más rápido. La cuarta ventaja de ser humildes es cambiar de opinión. Voy a permitirme a mí mismo cambiar de opinión. Si he tomado una decisión sobre algún cometido o algún evento que esté sucediendo y inmediatamente después obtengo una información o me traen una información que dice que la decisión que he tomado o las órdenes que he dado no son adecuadas o no son correctas con la nueva información que me acaba de entrar, pues voy a poder cambiar de opinión y dar nuevos cometidos. Si me obceco y tengo el ego alto, no voy a consentir cambiar de opinión y eso puede ser muy perjudicial para el equipo y la organización. La quinta ventaja de la humildad es delegar más. El ser humildes me va a permitir poder, lo primero, establecer un vínculo mucho más fuerte con las personas que me rodean, porque las personas quieren gente sabia y humilde a su alrededor. Si soy humilde, esas personas me van a permitir influir más en ellos, pero aparte de eso, también les voy a delegar más y me voy a fiar más de las personas. Esas personas van a desarrollar más sus habilidades y su capacidad de resolución y de decisión.
y por tanto también me voy a descargar yo de mucha más faena y no voy a tener que estar pendiente de las personas, porque esas personas saben perfectamente lo que tienen que hacer. Entonces me voy a permitir delegar más y mejor. Por eso la humildad es tan importante también para ese trato con los demás, ese poder absorber lo que los demás nos tienen que decir y poder interactuar mucho más y que la comunicación, en definitiva, sea mucho más sana y mucho más fluida. La sexta ventaja de la humildad es motivar y reconocer los logros de los demás. Básicamente, el equipo va a estar mucho más motivado si yo soy humilde y les doy ejemplo en esa humildad, y además animo y potencio la humildad dentro del equipo para que las personas sigan aprendiendo. Eso también va a permitir que las personas tengan el ego bajo, que no tengan que tener defensas para hablar conmigo, para enfrentarse a cualquier situación conmigo o junto a mí, y también además me va a permitir reconocer los logros de los demás, y eso va a subir mucho la motivación del equipo e incluso la motivación y el pique sano entre los propios miembros del equipo para querer parecerse a esa persona que ha conseguido un éxito. Yo siempre digo que el felicitar en público a las personas es fundamental, porque eso contagia al equipo de ese querer también, esa sana ambición de querer también estar a ese nivel. Por eso la humildad te permite tener mucho más motivado al equipo y además te va a permitir a ti como herramienta personal el poder reconocer los logros de los demás y que eso retroalimente todo el ciclo de todo lo que estamos hablando. Y la séptima ventaja sería te va a hacer una persona mucho más flexible. El mantener la humildad baja, como te digo, te permite absorber conocimiento de todas las personas que te cruces, de todas las situaciones y de todos los eventos que sucedan y problemas, obstáculos que encuentres. Además, te permite absorber esa información que te pueden traer o ese asesoramiento que te pueden dar los demás, y también el ser humilde te permite cambiar de forma de pensar y ser mucho más flexible, tener una mente más flexible para resolver problemas. No obcecarte en un camino cuando estás viendo que no funciona. Te va a permitir poder cambiar de opinión, como hemos dicho antes. Y eso te permite cambiar el rumbo del equipo si vemos que lo que estamos aplicando no está funcionando. Por eso, esa mente flexible es inherente o es consecuencia directa de humildad. Y la última idea que te quiero compartir sobre la humildad es que seamos conscientes de que ser seguro de ti o segura de ti mismo o misma no tiene nada que ver con ser humilde o no ser humilde. La humildad, en definitiva, es cuánto trabajas tú en la sombra sin que nadie te vea para ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor profesional. Esa es la verdadera humildad, el tener la mentalidad de no estar seguro de ti mismo o no saber que tienes ya unos recursos suficientes para ejercer tu vida personal y tu vida profesional, sino cuánto tiempo trabajas en la sombra en ti mismo y si tienes la mentalidad adecuada para que toda esa información, ese trabajo que se produce en la sombra, entre en tu mente y te permita mejorar día a día. Cuánto te esfuerzas día a día por ser mejor persona, mejor profesional y mejor líder. Bien, y hoy en la parte de anécdota reflexiones te traigo 4 frases que creo que pueden aportarnos enfoques diferentes. La primera frase es de C.S. Lewis y es la siguiente: la humildad no está en pensar de ti mismo, sino en pensar menos en ti mismo. Como hemos dicho antes, cuanto más seguros seamos, más humildad vamos a poder tener, pero realmente no está relacionado con lo que piensas de ti mismo, sino con lo que piensas de los demás, con la capacidad que tienes de ser generoso con los demás, de que un puesto, una posición no te condicionen para esa interacción sana con los demás y cuánto estás dispuesto a dar para que los demás prosperen, e incluso para ese reconocimiento de los éxitos de los demás. La segunda frase es de Maxime Legas y es la siguiente: no hay necesidad de presumir cuando sabes quién eres. La primera pregunta que te haría yo como reflexión es: ¿alguien sabe quién es realmente? ¿O constantemente estamos redescubriendo quiénes somos? Para mí me parece que la propia evolución de las personas hace que nunca nos conozcamos lo suficiente, que siempre podamos estar conociéndonos a nosotros mismos y además, como vamos cambiando constantemente, ese conocimiento tiene que ser permanente para siempre. Pero en definitiva, al final, si tú tienes un alto nivel de autoestima, un alto nivel de seguridad, te va a permitir todo lo que hemos hablado antes. Por eso es tan importante trabajarte a ti mismo, mejorar tu formación, tu desarrollo personal, profesional y el trabajar esa seguridad en tus recursos y en tus capacidades para liderar ese equipo. Y aquí te cuento ya una anécdota personal, y es que de las personas que he conocido, las que más han hecho en su vida, las que más riesgo han enfrentado, las que más obstáculos han enfrentado y superado, son las personas que más saben, las más sabias y las más humildes. Te animo a buscarlo en tu alrededor y creo que coincidirás conmigo en que las personas más sabias, las más humildes, son muchas veces las que más cosas han hecho, las que peor lo han pasado. La siguiente frase de Thomas Merton es: el orgullo nos vuelve artificiales y la humildad nos hace reales.
al final es lo que estábamos hablando al principio, lo que te he comentado de que la humildad te sitúa en el mundo real. Es decir, te hace bajar los pies a la tierra y enfrentarte como un igual a todos los que tienes en tu entorno, ya sea para bien o para mal. Es decir, si alguien viene con el ego subido, va a permitir que con tu humildad no se sienta amenazado. Y si tú tienes una posición pues quizá superior a otras personas, va a hacer que tengas los pies en la tierra y que puedas tratar como todos de igual a igual. Y como decía Gandhi al principio, cuando en la pregunta de implicación del episodio, al final el fuerte puede debilitarse y el sabio puede equivocarse. Por eso nunca debemos tener el ego alto. Y la última frase, y la uso ya como cierre del contenido del episodio, es de Lao Tse, y es la siguiente: para liderar a la gente, camina tras ellos. Esta frase puede ser un poco contraintuitiva y me gustaría decir lo que considero yo, mi interpretación de lo que quiere decir Lao Tse con esta frase. Lo que no quiere decir con esta frase es que seas un líder pasivo, sumiso o indiferente. Lo que sí quiere decir es que seas respetuoso y servicial. Es decir, el hecho de ponerse detrás de las personas va a permitirnos guiar con el ejemplo, apoyar a esas personas con los consejos cuando lo necesiten, pero también les va a permitir tener mucha autonomía, libertad, iniciativa para cumplir sus objetivos. Lo que no quiere decir que no estemos presentes nosotros para coordinar, aconsejar, dirigir o ayudar y, por supuesto, facilitar con recursos materiales cuando esa persona tenga que cumplir un cometido. Esta frase no quiere decir que el jefe se aísle o se inmovilice, sino que se involucra y se comunica. Es decir, está como uno más dentro del equipo. No está delante dando esa imagen de prepotencia, a lo mejor, del líder, ¿no? Sino que está como uno más dentro del equipo. Y esto me recuerda mucho a un concepto militar que tratamos mucho los militares, y es que el mando siempre debe estar donde mande mejor. Hay veces que se critica a los jefes militares porque no van en cabeza de la unidad o porque no van a cola de la unidad para protegerse. Al final, si es el jefe de la unidad, para el enemigo es un objetivo mucho más valioso. Entonces, hay mucha gente que critica que vaya en vanguardia y otras personas que critican que vaya detrás. Es decir, siempre vamos a obtener una crítica o siempre es posible la crítica. ¿Qué sentido le damos los militares a esta frase? Muchas veces cuando vamos en marcha, ya sea en vehículo o a pie, el jefe se sitúa en medio de las personas. Y no es porque se esté ocultando del enemigo, sino porque es la posición desde la que tiene un concepto superior de la situación. Es decir, si yo llevo una columna de 20 vehículos, que ha sido mi caso porque yo he mandado carros de combate, entonces cuando he estado con mi escuadrón, éramos a lo mejor 14, 15, 20 vehículos, es muy difícil controlar toda la unidad, saber dónde está cada unidad y controlar el despliegue. Por eso el situarte en una posición estratégica puede permitirte mandar mejor a la unidad. Esto, cuando se va en marcha a pie, por ejemplo, muchas veces se ve a un jefe que va en medio o que va en una posición distinta. Esto es para mandar mejor, para controlar mejor o tener mejor conciencia situacional de la unidad y poder ejercer el mando en todas las unidades de una forma correcta y adecuada. Por eso, el jefe siempre tiene que estar donde mande mejor. ¿Esto quiere decir que no se pueda remangar y ponerse como uno más a hacer lo que hacen todos? Obviamente no, lo puede hacer, pero siempre que ya haya coordinado el equipo y todo esté lanzado y él ya sea uno más, se convierta en uno más y pueda ayudar y contribuir a los demás. Mientras tenga que organizar y coordinar al equipo, debe estar donde mejor mande. Y con esto cierro este concepto de Lao Tse de que para liderar a los demás debes ir tras ellos. Muy bien, aquí te dejo 2 simples ejercicios para que trabajes esta humildad esta semana. El primero de ellos es replantéate si eres lo suficientemente humilde para aprender de todo y de todos y en cualquier situación y servir a los demás. El segundo de ellos es escribe 5 formas en las que puedas seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional para aumentar tu autoestima, tu profesionalidad, tu capacidad de resolver problemas y de realizar cometidos y, como consecuencia, trabajar tu humildad. Muy bien, y como salida de este episodio, quiero pedirte, o te agradecería mucho, que si este podcast te aporta valor, si crees que puede ayudar a alguien que conozcas, lo sigas para enterarte de todos los contenidos que vamos publicando, lo compartas con aquellas personas a las que crees que le puede venir bien, y lo que te quiero pedir ahora mismo, antes de que acabe el episodio, es que por favor vayas a la aplicación en la que estés escuchando este podcast y lo puntúes con el medio que puedas. En Spotify son estrellas, en otras creo que es puntuación numérica. Te agradecería mucho que le dieras unas estrellas porque eso me permite alcanzar a muchas más personas y cumplir con mi propósito de alcanzar al máximo número de líderes posibles con este contenido gratuito
e intentar generar un impacto para cambiar la forma de liderar en este siglo XXI. Te agradezco mucho que lo hagas y al final, gracias a ti, voy a alcanzar a muchas más personas. Así que te agradezco mucho si lo haces. También comentarte y animarte a que te unas a mi newsletter diaria en la que te comparto un tip de liderazgo que se lee menos en 2 minutos. Hay ya cientos de personas en esta lista y quiero que tú también seas uno de ellos y que puedas tener también un contacto directo conmigo para decirme si quieres que cree algún tipo de contenido que pueda servirte más y también para estar en contacto, conocernos, ver a quién alcanzo con este podcast y poder interactuar contigo, que eres de los que hace especial este podcast. Muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final, por estar en un episodio más. Nos vemos en el siguiente y hasta pronto. Un abrazo y hasta luego.